Bienvenidos a esta nueva edición de su programa, El Debate. Usted tiene la última palabra. 2 años junto a usted por la señal www.rddelcampo.blogspot.com. El fútbol, también llamado balompié o soccer, es considerado como el deporte más popular del mundo. El juego moderno fue creado en Inglaterra, aproximadamente en 1848. La competición internacional de fútbol más prestigiosa es la Copa Mundial de la FIFA, realizada cada 4 años, siendo este evento el más famoso y con mayor cantidad de espectadores del mundo, por lo que con propiedad puede ser llamada la pasión de multitudes. Para conversar acerca de este tema, nos encontramos con el exfutbolista chileno, considerado el más afamado centrodelantero sudamericano de los años 70 y uno de los más grandes jugadores en la historia del fútbol chileno, señor Carlos Caselli. Carlos, bienvenido al debate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes y gracias por la invitación. Carlos, le agradecemos que nos haya recibido. Antes de entrar en materia, antes de entrar a la cancha, queremos hacer un poco de historia. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te llegaste a interesar por este deporte que te acompañaría por el resto de tu vida? Bueno, como todo niño de población, de haber empezado a jugar con los amigos del barrio, con los más antiguos, con los más viejos, un poco con la insinuación del padre también, de poder compartir y de jugar. Partiendo esta carrera muy niñito, cuando recién empezaba a caminar, empezar a jugar en la plaza, en la calle, en alguna cancha, en algún momento también, ya sea de cemento, de tierra o de pasto, para luego ya a los 9 años ingresar a la división inferior de Colo-Colo, que fuimos más de 10 niños del barrio a probarnos al Club Hípico, en febrero del año 59, y de ahí empezó una carrera exitosa durante 20 años, de jugar en primer equipo de Colo-Colo, jugar 5 años en Europa y 1 año en el Cosmos de Nueva York. Carlos, a tu padre, al recordado don René Caselli, que ya no nos acompaña, quisiera preguntarte qué tan importante fue su influencia, qué tan importante fue su apoyo en el desarrollo de tu carrera. Importantísimo. Yo diría que mi viejo me acompañó siempre, durante toda mi carrera. Él era de cuando yo era niño, él me llevaba de la mano para los entrenamientos, cuando tomábamos la micro para poder ir a jugar los días domingos en la mañana en las canchas aledañas al Estadio Nacional, y siempre con la compañía de él, bueno, y también siempre con la compañía también de la mamá y de la hermana, que éramos una familia de allá del barrio Bascuñán, que nos entregamos de lleno a esta labor tan bonita. Lo único que ellos siempre me decían que aparte de jugar tenía que estudiar, y por eso cuando empecé a jugar profesionalmente a los 15 años tuve que cambiarme del Liceo Darío Sala, donde estudiaba, a un liceo deportivo para hacer quinto y sexto humanidades y poder terminar los estudios y después ingresar a la universidad también. ¿Y por qué a don René le interesaba tanto apoyarte en esta carrera futbolística? Porque siempre hemos pensado, y siempre nos lo dijeron, que el deporte era una forma de vida que te permitía ser una persona alegre, honesta, cumplidora, puntual, decente, y que nos permitía a nosotros poder el día de mañana a lo mejor conocer el mundo jugando por Colo-Colo en la selección, y por qué no decirlo también, conocer otras idiosincrasias, otras maneras de pensar, otras maneras de vivir, y que nos permitía a nosotros llevar una vida relativamente tranquila. Carlos, ¿cómo descubres que tenías talento para convertirte en un gran jugador de fútbol? ¿Y cómo te diste cuenta que podrías vivir del fútbol? Cuando a los 14 años, jugando la segunda infantil de Colo-Colo, nos llevaban a entrenar con el primer equipo. Yo había hecho 56 goles ese año, una cantidad de goles enorme, y después al entrenar ya con los grandes y ver que la osadía que yo tenía para enfrentar a los defensas, la osadía que tenía para enfrentar a los porteros y dejarlos tirados y hacer un gol, nos iba a permitir el día de mañana ser un hombre relevante en el fútbol. Todo eso que uno va fomentando desde el barrio para después llevarlo a la cancha, al Estadio Nacional en este caso, nos iba a permitir el día de mañana poder llegar a ser un buen jugador de fútbol profesional. ¿Y pensaste alguna vez que el fútbol generaría ingresos que te permitirían vivir justamente de esta profesión? A ver, siempre pensamos que el fútbol no me va a permitir vivir hasta que me retirara, hasta los 32, 33 o 35, que fue el año de mi retiro. Y por eso tenía que estudiar, porque después de los 35 había que seguir haciendo otra profesión o ejerciendo otra profesión. La carrera del jugador de fútbol es muy corta, uno nunca sabe si puede hacer una base para el día de mañana poder seguir viviendo, pero el jugador de fútbol en Chile normalmente tiene que trabajar después de dejarlo. Por lo tanto, el haber estudiado y haber elegido otras profesiones me permiten hasta el día de hoy seguir manteniendo un estatus económico que nos ha permitido vivir recientemente, como dije anteriormente,
después de casarme, tener 4 hijos y poder seguir viviendo exactamente igual. Y después que llega el momento del retiro, ¿fue complicado empezar de nuevo, por ejemplo, empezar a estudiar una carrera? Es que a medida que jugaba, estudiaba, por lo tanto no era tan difícil. Siempre se me complicó después porque cuando me retiro del fútbol estudié periodismo de noche. Y eso sí me complicó porque después de 10, 15 años volver a estudiar, volver a tomar un libro, volver a ir a una sala de clase, siempre va a ser complicado, pero como lo hacía con bastante entusiasmo, porque yo elegí la carrera de comentarista deportivo después de dejar el fútbol, claro, y si eso uno el conocimiento que tiene dentro de la cancha lo acompaña con la pedagogía, para poder decirlo, me ha ido bastante bien. ¿Es importante el apoyo de la familia? Claro, importantísimo. Dije anteriormente que el apoyo de mi familia, de padre, madre, hermana, más el apoyo después de mi matrimonio, me permitían realizar la labor que yo quería de la mejor forma. Los grandes hitos en la carrera de Carlos Caselli son tantos que necesitaríamos varias ediciones para hablar de todos. Pero si tuviésemos que mencionar 2, ¿cuál fue tu mejor momento dentro de una cancha y cuál definirías como el peor de todos? A ver, los mejores momentos son varios, como tú lo dijiste, pero me acuerdo muy bien el debut, teniendo 15 años contra Peñarol en un hexagonal internacional, que eran grandes monstruos de la época de la Celeste, de esa época, en la década del 60. Te diría que después de recordar el primer partido oficial que jugué contra Santiago Morning en el Estadio Nacional, o cuando Colo Colo sale campeón en el año 68, 70, 72, o ser goleador de la Copa Libertadores de América, el único chileno que ha sido goleador hasta el momento de una Copa Libertadores el año 73, con el recordado Colo Colo del 73, a ese equipo que le roban en una final con Independiente la Copa Libertadores de América, porque todo el mundo decía que el mejor equipo era este Colo Colo, o puede ser la vuelta después de España el año 79, 80, 81, que soy 3 años goleador consecutivo. Bueno, son muchos los hitos, como olvidar, por ejemplo, la despedida el 12 de octubre del año 85, con más de 90.000 personas en el estadio. Son hitos muy importantes para mi carrera. Y lo más desagradable yo te diría que fueron las 4 fracturas que tuve en mi carrera deportiva, porque uno no sabía si iba a volver a jugar o no. Con todas estas vivencias en tus casi 20 años de trayectoria, ¿qué tan difícil fue tomar la decisión de abandonar para siempre las canchas en aquel lejano 1985? Muy difícil, muy complicado, terriblemente complicado, porque fue toda una vida de juventud, toda una vida infantil, toda una vida ya de adulto, del estar viajando constantemente por Colo Colo, la selección, el haberse concentrado durante toda la vida, sábado y domingo, y después de encontrarse con un sábado y un domingo libre, por ejemplo, era como bastante raro. Yo diría que un año antes empecé a preparar el retiro de mi carrera, y que me costó muchísimo. Yo diría que las lágrimas que quedaron después del 12 de octubre del 85 en la cama del hogar es el fiel reflejo del sufrimiento de ese hombre que luchó, bregó y conquistó el mundo durante 20 años. ¿Pero por qué un jugador se retira? Porque ya las piernas no te resisten, porque la edad pasa, porque las fracturas te pasan la cuenta, porque no es igual levantarse con la alegría de jugar que levantarse con la obligación de jugar, y eso ya te va dando a entender que es bueno retirarse para darle paso también a la gente más joven. ¿Y cuál es la edad más avanzada a la que un jugador ha llegado, de la que se tenga conocimiento? Normalmente son los arqueros. Mario Ben, un gran arquero de la selección de Colo Colo, de Unión Española, de Concepción, jugó hasta los 41. Dino Zoff, el arquero de la selección italiana, jugó hasta los 42. El Legua Pueblo, un jugador de Cobreloa, también jugó hasta los 41, pero la mayoría se retira entre los 32 y 35 años. Más allá de eso, es bastante difícil que puedan continuar. Entremos a la cancha. En el año 2010 se llevará a cabo la Copa Mundial de Fútbol en el lejano y exótico continente africano. ¿Existe hoy un lugar donde no se juegue fútbol, donde no se conozca el fútbol? No, en ninguna parte. En todas las partes del mundo, en cualquier rincón del mundo, en cualquier plaza, en cualquier peladero, en todos lados se juega. ¿Y por qué el fútbol es tan popular? No hay explicación. Nadie puede explicarse. Han hecho grandes reuniones con psicólogos, con filósofos, con todo el mundo para saber por qué esta pasión, y nadie lo ha logrado explicar fehacientemente. Yo creo que como el correr detrás de una pelota o la sonrisa de un niño al verlo correr de una pelota es lo más grande que existe y es lo más barato que existe, porque se puede jugar con una pelota de papel, con una pelota de trapo, con una pelota de goma, en cualquier lugar, con 2 piedras, un arco. Creo que es lo más fácil, por eso el deporte es tan popular. Y es uno de los deportes más económicos de practicar. Claro, te lo decía anteriormente. Se puede jugar a batapelá, con zapatillas, con zapatos, a lo mismo. Se puede jugar en la arena, se puede jugar en la tierra, se puede jugar en el cemento, en cualquier lado. 2 postes hacen un arco y una pelota le hace un trozo de papel envuelto para poder hacer como una pelotita. Por lo tanto, hasta con una tapita, una chapita, una piedra, cualquier cosa se puede patear, como decían los prisioneros,
para poder jugar una buena pichanga. Y el entusiasmo hace un buen partido. Claro. Yo recuerdo que nosotros con mi amigo del frente de mi casa de Mascuñán éramos 1 contra 1, después éramos 2 contra 2, después éramos 10 contra 10, después éramos 20 contra 20. En la plaza se permitía jugar de todos contra todos y eso te da la posibilidad de tener un esparcimiento, 1 hora, 2 horas, 3 horas para poder jugar y divertirse. Para quienes poco entienden del fútbol, entre los cuales me encuentro yo, no existe gran diferencia entre el que se juega en un estadio profesional y el que se juega en las calles. ¿Es correcta esta apreciación? No hay diferencia en cuanto a la alegría que te puede dar un gol. Pero la parte técnica... No hay diferencia en cuanto a la alegría que te puede dar una tajada. No es grande la diferencia de meter un túnel. La gran diferencia está en que cuando tú juegas en el barrio lo haces por amor a la camiseta, cuando juegas en el estadio lo haces profesionalmente. ¿Y qué diferencia tiene el fútbol profesional hoy, el fútbol moderno? Al amateur. La diferencia es grande. La diferencia son camarines de lujo, estadios de lujo, canchas de lujo que parecen mesas de billar, pelota de primerísimo primer nivel, zapatos de primerísimo primer nivel, bueno, todo lo relacionado con el fútbol profesional, como profesional que tiene que ser cualquier jugador de fútbol. Cuando se gana un partido, todos aplauden a los jugadores. Cuando se pierde un partido, todos quieren la cabeza del director técnico. ¿Por qué ha llegado a ser tan importante este último en el éxito o el fracaso de un equipo de fútbol? Yo siempre he dicho que el futbolista en un porcentaje, el 70-80% de los jugadores de fútbol, el 20% solamente del técnico. El técnico es el estratega. El técnico es el que hace la preparación durante la semana para desarrollar bien su labor el día domingo, pero el jugador de fútbol es el que tiene que definir. Si el jugador de fútbol es inteligente, tiene que definir por su propia inteligencia lo que va a hacer dentro del campo. ¿Qué es lo que hace que sea un buen técnico? Que estratégicamente sea potente, que estratégicamente sepa leer bien lo que es un encuentro, que tenga en el momento oportuno el gran conocimiento para saber por dónde puede hacer daño al equipo contrario, por dónde puede estratégicamente él saber cuándo el equipo contrario está haciendo daño. ¿Podríamos considerar que jugar un partido de fútbol hoy es casi como ir a la guerra? Claro, hay estrategias que te van a permitir sobrepasar al rival, pero no es como la guerra muere gente, en el fútbol no muere gente. La guerra es mala para todo el mundo, la guerra nunca gana absolutamente nadie. En el fútbol gana el equipo que hace más goles. ¿Qué características debe tener un jugador de fútbol profesional hoy? Inteligencia, sabiduría, capacidad, desenvolvimiento, constancia, perseverancia, pero sobre todo amor y dedicación al fútbol profesional. Existen en el mundo varias actividades que mueven mucho dinero. Una de esas actividades es el fútbol. ¿A qué se debe esta verdadera danza de millones? Porque son muy pocos los jugadores de fútbol en el mundo que puedan ser desequilibrantes. Hoy día, cuando todos los equipos de fútbol tienen una preparación física realmente increíble. Entonces, cuando hay genios en el fútbol, tiene que haber mucho dinero. Como hay mucho dinero en el genio de la música, o en el genio de las matemáticas, o cuando los países dejan mucho dinero para las investigaciones de las enfermedades. Y eso son pocos, por lo tanto, los futbolistas también, los que llegan a un alto o altísimo nivel competitivo también son pocos. ¿Qué tanto puede llegar a ganar un jugador de fútbol durante su carrera, un jugador de fútbol muy exitoso? Muchísimo dinero. Hay jugadores de fútbol que ganan millones de euros, jugadores de fútbol que ganan millones de dólares, y eso lo pueden hacer por unas 2 o 3 contrataciones. El primer contrato bueno a los 23, el otro a los 26, el otro a los 29, o sea, 3 contratos buenos en su carrera y muy buenos en su carrera los puede obtener. ¿Y el marketing qué rol juega? Importantísimo. Hay jugadores que por el marketing los venden de un país a otro. Hay jugadores que por marketing son mucho más importantes que uno que juega mejor al fútbol y que tiene marketing. El marketing hoy día en el futbolista, como cualquier empresa, es importantísimo. El fútbol femenino ha tenido un crecimiento lento en el fútbol moderno, principalmente por obstáculos sociales y culturales que no permiten el ingreso pleno de la mujer al deporte. ¿Cuál es tu apreciación de esto? A pocos meses de que Chile sea sede del próximo Mundial Femenino Sub-20. En el año 70, nosotros andamos una gira con Colo-Colo en México y había un campeonato mundial femenino. Aquí en Chile, como estamos en el sur del mundo, como estamos cerrados por una cordillera por un lado y por el mar por el otro, cuesta muchísimo que la mujer jugara fútbol o hiciera cualquier tipo de deporte o de actividad recreativa. Yo diría que hace un par de años esta parte ha cambiado mucho la visión, inclusive que ahora se desarrolla un mundial femenino en nuestro país sub-20, nos va a permitir que el fútbol siga avanzando. Inclusive yo diría que de aquí de Plaza Italia hacia arriba hay más de 3.000 equipos de baby fútbol y de futbolitos de fútbol femenino que nos permiten
Decir que el día de mañana el fútbol en Chile también va a ser muy importante a nivel femenino. Me permito hacerle una pregunta personal. Tengo entendido que usted tiene hijas, ¿cierto? Sí, tengo 3 hijas y 2 nietas. ¿Le hubiese gustado que una de sus hijas jugase fútbol? Nosotros siempre hemos pensado y hemos dicho lo mismo con la María de Los Ángeles, que lo que ellos pretenden hacer, que lo hagan de la mejor forma posible y siempre van a tener el apoyo nuestro. Creo que cada uno es dueño de su propio destino, cada uno es propio hacer su nuevo camino, por lo tanto, lo que ellos pretenden hacer, lo que ellos quieren hacer, que lo hagan bien, que lo hagan de forma decente y nosotros lo apoyaremos siempre. Es cada vez más recurrente el tema de la violencia en los estadios de fútbol en todo el mundo. ¿Qué genera esta violencia y se le puede poner fin? Es difícil que se le ponga fin. Cuando uno se ve que la gran expresión en las barras bravas es la expresión social que existe en el mundo, por la desigualdad que existe en el mundo. Y eso es muy difícil porque de la noche a la mañana no se va a caer el rico, no se va a caer el pobre. Es muy difícil que se pueda nivelar hacia arriba. Y eso le permite a la gente, como en el ganado, uno que la lleva adelante, el que va gritando y todos los demás detrás lo van siguiendo. Por lo tanto es bastante complicado y bastante difícil que puedan erradicarse, desgraciadamente, estas barras bravas de los estadios que no le permiten ir a la familia como debería ser, porque es un deporte maravilloso que debería existir todo el mundo. Estamos claros en que no se le puede poner fin, es una cosa muy utópica ponerle fin, pero hay países que sí han logrado controlarlo. Claro, controlarlo sí, como el caso de Inglaterra, que pusieron tolerancia cero a los hooligans, pero esos son modas que vienen desde Europa y que después con el tiempo ya en los países sudamericanos va a tener que empezar a cambiar, pero va a costar bastante, porque en Europa le pusieron tolerancia cero y los tipos que tomaban presos los sacaban en la cárcel, los mínimos 5 años. Acá en Sudamérica los mismos dirigentes pues van a sacar a estos barristas para que sigan gritando a favor de ellos. Carlos, ya hemos abusado bastante de su tiempo. Cerremos esta edición con una mirada positiva. ¿Qué beneficios te trajo como persona el practicar fútbol? Conocí el mundo, conocí amigos, conocí otros modos de vida, otros idiomas, conocí lugares que nunca había ido a conocer, lugares tan emblemáticos, por decirte algo, como el Cristo en Río de Janeiro, como el Obelisco en Buenos Aires, como la Torre Eiffel en Francia, como la tumba del soldado desconocido, como la tumba de Napoleón, como el Kremlin en Rusia, como las pagodas en China, en Japón. Bueno, tantas las cosas que uno logró conocer alrededor del mundo por el fútbol, que a lo mejor si no hubiese jugado no lo hubiese conocido. Carlos, no puedo dejar de hacerte esta pregunta. El estereotipo, la imagen del futbolista hasta el día de hoy es muy potente y muchas veces se le asocia a una persona sin educación, falta de modales, a veces hasta un poco chabacano. ¿Cómo enfrentan esas críticas? Bueno, la idiosincrasia de los países, ¿no? Si hoy día tú ves que el jugador de fútbol le habla mal, es porque la sociedad habla mal. Porque cuando chatean los chatean mal, porque cuando ves la conversación que tienen, el huevón para arriba y para abajo es la única palabra que pueden utilizar. Entonces no saquemos de contexto a lo que es el jugador de fútbol. El jugador de fútbol está inmerso en la sociedad y la sociedad es la que hoy día está mal. A todos esos niños, a todos esos jóvenes que admiran tu trayectoria, ¿qué les dirías? Que el fútbol es una pasión, que el fútbol es tan lindo, que no lo echen a perder, que lo cuiden, que lo quieran, que lo adoren, que no lo dejen morir. Y al niño que quiera hacer deporte le tengo que decir que no solamente jugando deporte, sino que también estudiando, porque así la misma sociedad, como te decía anteriormente, lo va a respetar de mejor forma. Los auditores del debate te escuchan. ¿Hay algo que quisieras decirles? Bueno, toda la audiencia del debate, lo único que les puedo decir es que soy un hombre que tiene mucha felicidad, que tiene muchos amigos, que tiene muchos gente querida, que donde va hay un recuerdo cariñoso. Y solamente saludos para todos ellos. Antes de cerrar esta edición, quisiera compartir con los auditores un hecho. Debido a una falla técnica en nuestros equipos, esta entrevista debió realizarse por segunda vez y quisiera destacar la calidad humana de nuestro entrevistado, quien accedió con una excelente disposición a contestar nuestras preguntas por segunda vez y a compartir sus conocimientos, sus vivencias con todos nosotros. Así que a nombre de los auditores y a título personal se lo agradecemos, Carlos. No hay problema, creo que todos cometemos errores en alguna oportunidad y esos errores pueden ser arreglados en algún momento. Muchas gracias le damos al señor Carlos Caselli por su tiempo y su disposición a responder nuestras consultas. El fútbol es sin duda el deporte más popular del mundo, ya que se juega en todos los continentes, en todos los países y cualquier clase social lo practica.
En gran medida, la popularidad del fútbol se debe a que practicarlo es tan sencillo y barato que solo se necesita un grupo de muchachos, una pelota y un gran entusiasmo. El fútbol profesional es hoy un deporte perfectamente organizado y estructurado, siendo además el espectáculo más masivo del planeta. El auge del fútbol a nivel mundial motivó la creación de la FIFA el 21 de mayo de 1904, contando hoy con más países afiliados que la misma ONU, un deporte que despierta emociones extremas, una fiesta popular o el nuevo opio de los pueblos. Lo que sí está claro es que se trata de una pasión de multitudes. Temas, personajes, historias, realidades, el debate. Usted tiene la última palabra.